Bien, esta semana, como ya les había mencionado, vamos a trabajar con temas de ecuaciones. Creo que el año pasado algo vieron ustedes con el tema de ecuaciones. Vamos a hablar también sobre las inecuaciones de primer grado, y también vamos a ver inecuaciones con dos incógnitas. Y luego esas inecuaciones las vamos a resolver dentro de un plano cartesiano. Y la próxima semana vamos a ver un tema que me hace falta, que es, o que no quiero que quede pendiente, es sobre el sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones, pero por el método gráfico. Para resolver sistemas de ecuaciones hay algunos métodos, pero vamos a escoger, o vamos a empezar con el más sencillo, que es el método gráfico. Ese va a ser el primer método que vamos a analizar del sistema de ecuaciones, que por este tema lo van a volver nuevamente a revisar en primero de bachillerato, el sistema de ecuaciones. Todos los sistemas de ecuaciones completos los van a volver a revisar el próximo año. Muy bien, entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Bien, como les había mencionado, vamos a trabajar durante esta semana sobre el sistema de ecuaciones e inecuaciones de primer grado. Eso es lo que vamos a trabajar durante esta semana de clases. Vamos a ir analizando un poco los conceptos. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es un enunciado que iguala a dos expresiones matemáticas. Ustedes tienen aquí tres ejemplos. Cuando hablo de ecuaciones, ecuación es una igualdad. Ustedes pueden ver que aquí tengo tres ejemplos y me dice el primer ejemplo que x es igual a 4, es una igualdad. ¿Por qué? Porque x, para que sea una igualdad, tiene que haber un equilibrio entre las dos partes, entre los dos lados, antes del igual y después del igual. ¿Qué quiere decir un equilibrio? Si del lado derecho tengo que vale 4, esta x tendrá que valer 4 para que exista un equilibrio. Acá, 4x más 5 igual 17. Para que exista un equilibrio, tengo que encontrar un número que multiplicado por 4 y sumado 5 me dé 17, para que sea un equilibrio. Y la otra operación es 2x menos 8 es igual a 2 que multiplica a x menos 4. Estos tres ejemplos son igualdades de dos expresiones matemáticas. Y eso es lo que vamos a ver del sistema de las ecuaciones. ¿Qué más nos dicen de las ecuaciones? Las ecuaciones constan de dos partes que están en equilibrio. Cuando se intenta resolver la misma, hay que tener cuidado que se mantenga ese equilibrio o balance, realizando las mismas operaciones en ambos lados de la ecuación. Cuando nosotros vayamos a resolver ecuaciones, siempre tiene que haber un equilibrio. ¿Qué quiere decir un equilibrio? Es como cuando usted va a medir, va a pesar dos objetos en una balanza. Para que la balanza quede equilibrada, quede en medio, de ambos lados tiene que tener el mismo peso. De la misma manera son las ecuaciones. De ambos lados, dentro de los dos miembros, tiene que haber el mismo tipo de numeración para que la ecuación sea correcta, tal cual nosotros hagamos el ejercicio o la operación. Ahora, resolver una ecuación que tenga una variable x, siempre en las ecuaciones, por costumbre, siempre se ubica una variable x. La variable x significa los valores desconocidos. Ese es mi objetivo. Dentro de una ecuación, mi objetivo es ir a encontrar el valor de x. Ese es el objetivo final dentro de la ecuación. Ahora, no necesariamente siempre tiene que ser x, no es necesario, pero siempre por costumbre matemática pues se ubica la letra x.
de esa manera. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Cuando vamos a resolver una ecuación, tenemos que simplificar cada lado, eliminando los símbolos de agrupación si existen, combinar términos semejantes si existen, aplicar propiedades aditivas de la igualdad, puede ser sumas, restas, también despejar incógnitas y realizar cálculos necesarios para resolver la ecuación, como multiplicación, como sumas, como restas, como divisiones. Esas son las operaciones que vamos a utilizar dentro de las ecuaciones. Bien, no les voy a explicar aquí. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a dejar un poco el concepto y vamos a irnos un poco a la práctica. Bien, aquí tengo, ya les había mencionado que una ecuación siempre es una igualdad. Siempre va a ser una igualdad. Ustedes pueden ver en el primer ejemplo, 4 igual a 4, correcto. Es una igualdad. En el segundo ejemplo, tengo 10 es igual a 5 más 5. 5 más 5 es 10. Por lo tanto, es una igualdad. En el último ejemplo, tengo que 3 más 2 es 5. Y 8 no es igual a 5. Por lo tanto, es una ecuación porque tengo una igualdad, pero no cumple el papel de igualdad. No la cumple. ¿Por qué no la cumple? Porque dentro del primer miembro tengo 8 y dentro del segundo tengo 5. Aquí debería haber un 8 para que cumpla esa igualdad. Ya, por lo tanto, pues por eso es que llamamos que una ecuación es una igualdad con incógnitas. Vamos a ubicar aquí algunos ejemplos para que ustedes a ver, por favor me copian estos ejemplos. Tengo x más 9 x más 9 es igual a 20. A ver, solo por simple inspección, ¿cuánto debe valer x que sumado a 9 le dé 20? ¿Cuánto debe valer x? 11. 11, exacto. Entonces, x tiene que valer 11. Perfecto. Bien. Eso es una idea, ¿no? Ya con eso yo ya parto para resolver temas de ecuaciones. Vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, vamos a poner m. Mire que aquí ya no uso x, sino m. Dividido para 4 igual 7. ¿Cuánto debe valer m para que dividido para 4 me dé 7? ¿Cuánto debe valer m? 28. 28, perfecto. Entonces, m vale 28 para que se cumpla esta igualdad. Aquí lo que estamos haciendo con los ejemplos es cumpliendo la igualdad, que eso viene a ser una ecuación. Ahora, aquí lo estamos haciendo por simple inspección, solamente inspeccionando, pero las ecuaciones se usan sus procedimientos matemáticos. Y bueno, y eso ya es lo que les voy a explicar, cómo lo vamos a ir haciendo mediante procedimientos matemáticos, cómo se resuelven este tipo de ecuaciones. Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí ya le vamos a poner un ejemplo, ya no tan difícil, pero ya un poquito subido de tono. Entonces, aquí tengo 6x igual 30. ¿Cuánto debe valer x? Aquí, por ejemplo, entre 6 y x, ¿qué operación están haciendo?
¿Qué operación es? Multiplicación entre el número 6 y la letra X es una multiplicación. Entonces, ¿cuánto debe valer X? Para que el 5. multiplicador de 30, entonces X es igual a 5. Bien, ven que están pilas. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. 5x más 1 igual 16. Ya aquí ya tengo una ecuación ya un poquito ya más pensada, aunque no tengo números tan difíciles, pero ¿cuánto debe valer x para que multiplique 5 y sumado 1 me dé 16? 3. 3, muy bien. X igual 3. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos hecho 4 ejemplos y dentro de los 4 ejemplos que ustedes tienen, han podido un poco eh, verificar cuál es la idea general de las que le quiero transmitir de cómo se hace una ecuación. Esa es la idea que le quiero transmitir. Una ecuación es igualar ambos lados con los mismos números. Por ejemplo, si yo hago aquí este ejemplo, 5, ya no va a ser x, sino va a ser 3, porque la x ya vale 3, más 1 igual 16. 5 por 3 es 15, más 1 igual 16. Y 15 más 1, 16, y 16 es igual a 16. Entonces ahí ya tengo una igualdad. De esa manera se encuentra o es un procedimiento válido para tener los resultados de las ecuaciones. Y lo que hice al final fue comprobar que sí es cierto que el valor que me dijo Alejandra, que vale de 3, es verdadero para la incógnita X, en este caso. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Por favor, copien. ¿Ya copiaron estos 4 ejemplos? Sí los copiaron, ¿no? Sí. El título es ecuación o ecuaciones. Ese es el título del tema. Ustedes pueden poner que es una igualdad con incógnitas, nada más. Es un concepto chiquito, nada más. Bien, voy a explicar unas ecuaciones para que ustedes verifiquen cuál es el procedimiento, cómo se hace. Voy a quitar esto. ¿Puedo quitar? Ya quité, no me dijeron nada, ya quité. Bien. Vamos a hacer un poquito más chiquito esto. Por ahora no lo necesito. Bien, necesito el espacio para poder hacer las operaciones y vamos a trabajar. Bien, vamos con el primer ejemplo. Entonces tengo 3x más 2 igual a 10 más 4. Esta es una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Es una ecuación de primer grado. ¿Por qué primer grado? Primer grado porque la variable, la incógnita, en este caso la letra x, tiene exponente 1. Si la x tuviese 2, el exponente 2, ya no sería una ecuación de primer grado, sino sería una ecuación de segundo grado. Si dentro de esta ecuación tuviese 3x más 2y, ya no sería de una incógnita, sino sería de dos incógnitas, donde estaría la letra x y la letra y. Pero estamos empezando con lo más básico para que ustedes pues tengan una idea de cómo se hacen este tipo de operaciones. Ahora, ¿cuál es el procedimiento matemático para poder resolver? La idea
de estas ecuaciones es encontrar el valor de x. Yo lo puedo hacer por simple inspección, así como ustedes me lo hicieron al principio, pero hay un procedimiento matemático. ¿Y cuál es ese procedimiento matemático? Primero tengo que agrupar. O sea, háganse idea de que aquí yo tengo el igual. Del igual para acá y del igual para acá. Este viene a ser el primer miembro y del igual para la derecha viene a ser el segundo miembro. Para que tengan un poquito de una idea de qué es lo que tenemos que hacer. No es una regla básica, pero por costumbre siempre se hace lo mismo. Siempre. En el primer miembro dejo todas las letras y al segundo miembro paso todos los números. Ese es el objetivo. Que en el primer miembro yo deje todas las letras, 3x más 4x si es que hay, y en el segundo miembro paso todos los números. Ahora, cuando yo hago ese tipo de movimiento, eso se llama transposición, o sea, transponer. Cuando yo hago ese movimiento de números de un miembro a otro miembro, pasan como operaciones cambiadas. Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de movimiento. Por ejemplo, voy a empezar aquí con este primer ejemplo que tengo acá. La letra 3x queda aquí en el primer miembro. Ahí se queda. No cambia. Queda ahí en el mismo lugar. Pero este más 2 sí lo voy a mover de aquí. ¿Por qué? Porque es número. Es solo número. Entonces este más 2 lo voy a trasladar al segundo miembro. Y cuando voy a hacer ese movimiento, este 2 me está sumando. Y al otro lado me va a pasar con operación cambiada. Recuérdense, yo la semana pasada les dije, ¿cuál es la operación contraria de la potencia? Nadie me dijo nada. Es la raíz cuadrada y por ahí mismo les fui diciendo que las operaciones tienen su operación contraria, valga la redundancia. Por ejemplo, la de la suma es la resta, la de la resta es la suma, la de la multiplicación es la división, que son operaciones cambiadas, o sea, contrarias a la operación que se está mencionando. Bien, continúo. El igual, miren que ya no ubico el más 2, sino el igual, porque ese más 2 lo voy a mover de ahí. El 10 queda igual, no se mueve. El 4 tampoco se mueve. El que moví es el más 2. Pero aquí ya no va a ser más 2. En este lado va a ser el menos 2. Aquí se lo ubico de otro color. ¿Por qué? Porque de más 2 lo moví, pasa con operación cambiada, menos 2. Muy bien. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. No, pero ahora no. No. Listo. Continúo. Entonces voy a hacer, ya voy a aplicar operación matemática. Entonces 3x no hago nada. Es igual. Y hago esta operación. 10 más 4 menos 2. 10 más 4, 14. Menos 2, 12. Bien. Cuando ya llego a la parte final del ejercicio, mi objetivo es que esta letra, la letra X, quede sola. La letra X quede sin ningún número. ¿Qué significa? Que este 3 lo tengo que sacar de aquí y moverlo al otro lado. El número que acompaña a la letra lo tengo que sacar de ahí. Ese numerito que acompaña a la letra. Ahora, mi pregunta. ¿Qué operación hacen el número 3 con la letra X? Multiplicación. Multiplicación. Entonces, cuando lo voy a mover al otro lado, ¿a qué va a pasar? ¿Con qué operación pasa? Con división. Con división. Entonces, aquí la letra queda solita, X, igual. Como me dicen que pasa con división, por eso pongo la raya fraccionaria. 12 dividido
sea que toda fracción es una división. Tengan bien claro eso. 12 dividido para 3. Entonces 12 dividido para 3 porque el número 3 pasa a dividir. Entonces hago lo que me dice el ejercicio. Y 12 dividido para 3 es a 4. 4. Y aquí está el valor de x. Esto vale x. X vale 4. Y ese es el procedimiento. Todo eso es el procedimiento. Copien por favor ese primer ejemplo. Si yo compruebo, por ejemplo, hago la verificación, digo 3 que multiplica x, x ya sé que vale 4, entonces 3 por 4, 12, más 2, 14. Y acá del otro lado, tengo, dentro de este lado acá, tengo 10 y 4, 10 más 4, 14, entonces 14 igual a 14. Eso significa que está bien. Me avisan cuando ya han terminado de hacer el ejercicio. ¿Ya terminaron? Sí. Listo, vamos con el segundo ejemplo. Ahora sí voy a quitar todo esto. Vamos con el segundo ejemplo. Bien, el segundo ejemplo es, vamos a ubicar uno un poquito más, 2x más 4x igual 35 más 7. En este ejercicio, en este segundo ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que no necesito mover nada. ¿Por qué? Porque en el primer miembro tengo 2x y 4x. Tengo letras en el primer miembro y tengo números en el segundo miembro. Entonces no necesito mover nada. ¿Qué hago? Miren que aquí, por ejemplo, yo aplico lo que aprendimos en algún momento cuando vimos expresiones algebraicas. Cuando estuvimos viendo expresiones algebraicas, las letras, si son iguales, se suman. Estos son términos comunes. X más 4x. Si aquí yo tuviese 2x más 4y, yo no puedo sumar porque uno es x y el otro y. O sea, no se puede. Pero en este caso, como son 2x más 4x, sí se puede. Son iguales. Son términos semejantes. Entonces, 2 más 4, aquí me queda 6x, igual 35 más 7, 42. Y hago el mismo procedimiento. El mismo procedimiento, la x queda sola, divido porque como está multiplicando pasa a dividir 6 y 42 dividido para 6, esto es a 7, x vale 7. Muy bien, ese es el segundo ejemplo. Copien por favor. Copien ese segundo ejemplo. Otra cosa que ustedes también deben de saber es, por ejemplo, una incógnita nunca puede quedar negativa. Por ejemplo, si yo tengo menos 3x igual a 9,
Esta incógnita no puede quedar negativa. Esto yo lo puedo. Hay algunos profesores, algunos maestros que indican de que cuando la incógnita es negativo, lo tengo que multiplicar por menos 1 toda la ecuación para que se haga positivo. Por menos 1 toda la ecuación. Entonces digo, menos por menos me da más. Aquí me queda 3x. Igual, más por menos me da menos 9. Eso es lo que se explican algunos maestros cuando la incógnita me da negativo. Esos son algunos casos, ¿no? Solamente para explicarles. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tengo ecuaciones que son con fracciones? Esto de las ecuaciones no me voy a detener mucho aquí porque ustedes esto lo vieron el año anterior. Esto lo vieron con la maestra o el maestro con el cual tuvieron. Entonces, no me voy a detener mucho con esto de las ecuaciones, pero sí, hay casos que hay ecuaciones que son un poquito más difíciles de poder resolver. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. 3/4 menos 5/8 menos 5/8 x igual a 2. Bien, cuando yo tengo ecuaciones que tienen este tipo de operaciones, por ejemplo, aquí tengo una fracción, mi objetivo es hacer una fracción sin denominadores, o sea, eliminar estos denominadores, el 4 y el 8, y el 1 que está acá, bueno, acá hay 1, del 2 es el 1, se sobreentiende. El objetivo es eliminar todos los denominadores, ¿Y cómo los elimino? Para poder hacer la ecuación de manera normal, yo saco los denominadores aparte, en este caso es el 4, el 8, el 1 acá, pero bueno, el 1 no es necesario. Y les voy a sacar el mínimo común múltiplo a todos. Y empiezo. Hay mitad de 4, 2, mitad de 8, 4. Sigue habiendo mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Y sigue habiendo mitad en este 2, mitad de 2, 1. Y se multiplican estos tres resultados, o estos tres números, 2 por 2, 4, por 2, 8. El mínimo común múltiplo es 8. ¿Qué significa cuando ya tengo el mínimo común múltiplo? Cada término se tiene que multiplicar por 8. Cada término. El primero tengo 1, 2, 3 términos. Por lo tanto, cada término se multiplica por 8. Y vamos a hacer eso para poder eliminar. Entonces, tengo 8 que multiplica a 3/4. Con este 8 que multiplica a 3/4, yo puedo simplificar entre 8 y 4 y desaparezco este denominador. Ese es el objetivo de estas operaciones. Menos 8 que multiplica a 5/8. X igual. Y por último, 8 que multiplica a 2. Miren que ahí están todos los términos los tengo que multiplicar por 8. Y aquí puedo yo empezar a simplificar. Por ejemplo, aquí yo digo, mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Sigue habiendo mitad. Mitad de 4, 2. Y mitad de 2, 1. En este caso ya eliminé este denominador de acá. Y me quedó solo 2 por 3. Menos. Vamos a la siguiente. Se va 8 y se va 8. Se eliminan los dos 8. Y me queda solo 5 por x, 5x. Igual.
Y lo último, 8 por 2, 16. Miren, se dan cuenta que ya con eso eliminé todos los denominadores. Desaparecieron los denominadores. Me toca multiplicar aquí. 2 por 3, 6. Menos 5x igual 16. Y aquí ya puedo hacer la transposición, ¿no? Las letras quedan en el primer miembro, 5x igual 16. Y este 6 que está sumando, porque aquí es más, pasa acá restando. Menos 6. Continúo acá, de este lado. 5x es igual, 16 menos 6 es 10. Luego la letra queda solita. Este 5 pasa al otro lado a dividir. 10 dividido para 5, x es igual a 2. Y ese es el resultado de esta expresión. Eso es todo lo que tiene que ver con el tema de ecuaciones. Es para cuando, por ejemplo, en algún momento nos encontremos con ese tipo de particularidades, nosotros se puede aplicar ese procedimiento. Así es muy importante que ustedes lo aprendan. ¿Ya lo copiaron, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está copiado? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Vamos a pasar al siguiente tema. A ver, cuando nosotros estemos hablando cuando entremos, antes de entrar nosotros a las inecuaciones, tienen que aprender ustedes un tema llamado intervalos. ¿Por qué? Porque las inecuaciones, cuando se resuelven, que se usa el mismo método de las ecuaciones, es lo mismo, con la diferencia que en las inecuaciones voy a usar estos símbolos. Y se me fue una bombita, eso está de más. Estos símbolos vamos a usar en las inecuaciones. ¿Sí saben cómo se llaman cada símbolo? ¿Sí saben? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan cómo se llama cada símbolo? A ver, díganme cómo se llama cada símbolo. ¿Mayor qué? ¿Mayor qué? El primero, ¿cómo es? ¿Menor o mayor? Menor. Menor que o mayor que. El primero es menor que. Este símbolo que está aquí, el primerito. Menor. Menor que. Tengo que aprendérmelos. Mayor que. Este símbolo que está aquí, ¿cuál es? Menor o igual. Y el de abajo es mayor o igual. Estos son los símbolos que voy a utilizar en las inecuaciones. Ya no vamos a utilizar la igualdad. Acá en las inecuaciones van a ser las desigualdades. Pero bueno, eso lo vamos a ver, lo vamos a ver un poquito después. Pero para poder resolver las inecuaciones, yo necesito conocer primero esto, lo que son los intervalos. Porque cuando yo tengo un resultado de una inecuación, la inecuación yo lo tengo que dejar en intervalos. Expresado el resultado en intervalos. Estos resultados expresados en intervalos, si no me equivoco, el año pasado vinieron estos temas en las fichas pedagógicas que ustedes vieron, cuando nos enviaban las fichas semanales.
Estos temas estaban en las fichas semanales. Dentro de un tema hubieron este tema. No sé si no se acuerdan, pero yo sí me acuerdo. Entonces, se habló del tema de las inecuaciones y también, aparte de las inecuaciones, hablamos o se hablan de dos temas. Primero, el tema de intervalos, tienen que conocerlo. ¿Qué son los intervalos? Es la representación de un subconjunto de números reales. Para ello se utilizan como convenciones los corchetes o los paréntesis, que indican si los extremos del intervalo están o no contenidos en el intervalo. Eso me indica un corchete o un paréntesis. Ojo que hay que tener mucho ojo con esta situación. Cuando se utiliza una circunferencia abierta, así, cuando se utiliza esta circunferencia abierta, indica de que no está incluido, o sea que el numerito no está incluido. Cuando se utiliza una circunferencia, una negrilla, así una circunferencia toda pintadita, indica de que sí está incluido. Sí está incluido. Solamente esos conceptos para que se los vayan grabando. Yo utilizo una bombita abierta sin pintar, indica de que el número no está incluido. Si yo utilizo una bombita pintadita, indica de que el número sí está incluido. Aquí yo tengo dos ejemplos. Por ejemplo, yo puedo hacer el intervalo de dos maneras, mediante intervalos o mediante la recta numérica. En esta recta numérica que ustedes ven de ejemplo, me dicen que el intervalo va desde el número 1 hasta el número 2. O sea, quiere decir que sí está incluido el 1 y también está incluido el 2. Acá, si me dicen los números del 1 al 2, está incluido 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9 y 2. Sí, van los números del 1 al 2. Acá, cuando no está incluido el 1 y el 2, ¿cuáles números irían? 1,1, miren que ya no digo el 1, sino va 1,1, 1,2, 1,3 hasta el 1,9. Aquí van desde el 1,1 hasta el 1,9. En cambio acá sí va el 1 y sí va el 2. Eso es cuando está incluido y cuando no está incluido ese intervalo de números. Por ejemplo, si yo les digo desde el 5 hasta el 6 y se los ubico así, el 5, aquí le ubico círculo abierto y acá le ubico círculo cerrado. Y yo les pregunto, ¿cuáles números están incluidos dentro de este intervalo? Aquí, ¿cuáles números están incluidos? Ustedes me dirían, profesor, está incluido el 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,9 y también está incluido el 6. ¿Por qué? Porque aquí lo pinté de negrilla. Eso significa de que sí está incluido el número 6. Si aquí no lo hubiese pintado de negrilla, sino ambos círculos abiertos, ya el 6 no estaría metido aquí. Solo iría desde el 5,1 hasta el 5,9. ¿Sí me entienden la idea? Sí, profesor. Ya, ahora, eso hablando gráficamente en recta numérica, pero cuando es en forma de intervalo, aquí tengo dos ejemplos. Entre corchetes y entre paréntesis. El corchete indica de que sí está incluido. Sí está incluido. Y el paréntesis indica de que no está incluido. Por ejemplo, aquí tengo el 1,2. Está incluido por ambos lados, el 1 y el 2.
Muchas veces puede darse el caso de que está incluido en el lado izquierdo, pero no está incluido en el lado derecho. Puede ser corchete paréntesis. En un lado el 1 sí va y el otro lado el 2 no va. Solamente va desde el 1 hasta el 1.9. Ya el 2 no se considera. Por eso se lo deja aquí con el paréntesis abierto. El paréntesis significa abierto, el 1 significa cerrado, o sea que sí está incluido, que hasta ahí también va. También dentro de los intervalos, Michelle, observen acá, dentro de los intervalos también se incluye o se habla sobre el infinito, este número, el infinito. Para el infinito siempre va abierto. ¿Por qué? Porque quiere decir de que son todos los números, el infinito son todos los números, por lo tanto se deja siempre el infinito va con el paréntesis, se deja abierto. ¿Por qué? Porque el infinito nunca no tiene fin, ¿no? O sea, como su palabra mismo lo dice, infinito, sin fin. Por eso en paréntesis se lo deja abierto. Esos son algunos ejemplos, pero bueno, ya con el ejercicio ya ustedes irán tomando la idea de estos casos. Ahora, pueden haber algunas posibilidades. Pueden haber, ambos sean cerrados, de 5 a 10. Si yo digo que van los números del 5 al 10, va 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta ahí. Acá me dice abierto el 5 y el 10. No va incluido ni el 5 ni va incluido el 6, el 10, perdón, va 6, 7, 8, 9. Hasta ahí. Y todos los números que incluyen ahí 5, 1, 5, 2, 5, 3, 6, 1, 6, 2, 6, 3, bueno, todos los números habidos y por haber. Semiabierto, como yo les había explicado, semiabierto en la izquierda. En el lado izquierdo, en el lado del 5 está abierto y en el lado del 10 está cerrado. Quiere decir que acá el 5 está abierto, no está incluido. En la derecha, está abierto en la derecha y cerrado en la izquierda. Está todo lo contrario. Pueden ser ejemplos. Pueden ser ejemplos. Aquí tengo un ejemplo. Escribir los siguientes conjuntos como intervalos y representarlos en la recta numérica. Me dice X, esta que ustedes ven aquí, X tales X, son todos los números, se lee todos los números. Cuando ustedes vean así, X tales X, o X sobre X, eso significa todos los números. Este símbolo que es menor o mayor, nuevamente pregunto, a ver si se acuerdan. Miren, mayor. Todos los números mayores o iguales que 10. Todos los números mayores o iguales que 10. ¿Cuáles son los números mayores o iguales que 10? A ver, ¿quién me los puede decir? No todos, pero solamente un ejemplo, una idea. ¿Cuáles son los números mayores o iguales que 10? Si yo ubico una recta numérica, flechitas, por aquí ubico el 10. Gráficamente iría mayores o iguales. Cuando son iguales siempre va pintado. Mayores o iguales. Cuando es igual siempre va pintado. Y hacia acá. La flecha. Mayores o iguales que 10. ¿Por qué? ¿Por qué la flecha hacia la derecha? ¿Por qué? Porque para allá van todos los números mayores o iguales que 10. ¿Cuáles son los números mayores o iguales que 10? A ver, respóndanme. ¿Cuáles son los números mayores o iguales que 10?
Nadie tiene una idea. Los números mayores o iguales que 10. Números mayores, 11, 12, 13. 11, 12, 13, 14, 15. Exacto, esos son los números mayores o iguales que 10. Pero también va incluido el número. ¿Qué va incluido? ¿El número qué? También se incluye el número 10, porque me dice mayores o iguales que 10. Va incluido el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y hasta el infinito. O sea que se van del 10 hacia adelante. Hay que interpretar bien el intervalo. Este es el intervalo. Hay que interpretar muy bien ese intervalo. Me dice todos los números. X son todos los números mayores o iguales que 10. Esto es gráficamente. ¿Y cómo quedaría en forma de intervalo? En forma de intervalo quedaría, cuando es cerrado, siempre va a ir paréntesis, corchete. Cuando es cerrado, quiere decir que hasta el 10 también está incluido. Va 10, coma. Y como son todos los números, se ubica al infinito. Y al infinito siempre va con paréntesis. En el infinito siempre va con paréntesis. Y así queda en forma de intervalo. De esa manera. Copien por favor ese ejemplo. Copien por favor ese ejemplo. Christopher, copie ese ejemplo. Christopher Pachay, no sé si me escucha. Copien ese ejemplo. Esos son algunos ejemplos que se pueden dar con las inecuaciones. Igual mañana vamos a seguir viendo sobre este tema de intervalos para entrar con las inecuaciones. El día de mañana vamos a seguir viendo el tema de intervalos. Ok chicos, dejo de compartir. Y con el tema de ecuaciones hemos llegado hasta ahí. Con el tema de intervalos e inecuaciones recién estamos empezando. Todavía no hemos culminado. Voy a continuar el día de mañana con este tema.